Buenas tardes con todos, gracias por su asistencia. Bueno, vamos a empezar con este tema de variadores de frecuencia, tocando los temas principalmente de selección e instalación en los gabinetes, en los tableros. Como comentó mi colega Rodrigo, estamos tocando un tema bastante importante de la línea de producto que manejamos en Sebo Drive. Un poco para hablarles de Sebo Drive al inicio. Somos una empresa que tiene más de 21 años en el mercado peruano y tenemos diferentes fábricas a nivel mundial. Los principales temas que se van a desglosar el día de hoy van a ser sobre el funcionamiento del variador, las aplicaciones, eh, perdón, el funcionamiento, la selección, ¿no? Los criterios para seleccionar estos variadores, que hay varios criterios, las aplicaciones tanto estándares como aplicaciones especiales, y estas aplicaciones especiales van a permitir que podamos introducir el variador en máquinas o en soluciones que antes no se han visto o no son tan comunes y ahora van a poder obtener esa información a fin de poder implementar nuevas soluciones, ¿no? Con mayor tecnología. Y al final tocaremos el tema del mantenimiento y la instalación en tableros, ¿ok? Avanzando con el principio de funcionamiento, bueno, comentarles que desde hace mucho tiempo, desde la invención de los motores, nuestro propósito siempre ha sido controlar la velocidad y el torque que ejecuta el motor, ya sea en motores en corriente continua, estamos hablando de los años 70 cuando se usaban los motores en corriente continua, y en la actualidad, ¿no? Con los variadores jaula de ardilla. Ahora, casi o es muy poco lo que se ve en la actualidad con motores en corriente continua porque ya está aceptado el uso de variador para controlar precisamente la velocidad y el torque de los motores. ¿Ok? ¿Qué ventajas nos proporciona? Bueno, el variador nos proporciona diferentes ventajas. Una de las más importantes y la que está altamente demostrado es el ahorro energético. Para eso, más adelante vamos a citar un caso, ¿no? Donde obtuvimos datos de un cliente, ¿no? Y simulamos un retorno de inversión para el cambio de un arranque con soft starter a un arranque con variador de velocidad. Entonces, dependiendo de la aplicación, si es que hay aplicaciones donde se trata principalmente de bombas centrífugas, ventiladores y compresores, estos equipos pueden trabajar con válvulas, y las válvulas al estar cerradas parcialmente o estranguladas al 90%, 80%, a fin de que puedan regular el caudal. De todas maneras, ese motor te factura 60 Hz, pero al retirar la válvula o agregar o aumentarla 100% y poner variador, logras, y lo vamos a demostrar más adelante, logras ahorrar energía. Los valores de ahorro llegan a ser incluso hasta 58% de ahorro de energía, solo al cambiar un poco la velocidad del motor. Entonces, eso, lo que acabo de explicar es la principal ventaja, por lo cual el variador ha ganado bastante apogeo, ¿no? El número de ventas ha aumentado y enfocado básicamente pues en bombas, como le digo, ventiladores y compresores. Claro que también tiene otras ventajas en las otras aplicaciones. Si bien es cierto, el ahorro de energía no es elevado, pero se tiene otro tipo de ventajas como es el reducir el desgaste mecánico en las máquinas, ¿no? Hace los arranques suaves y principalmente también el disminuir la corriente de arranque, ¿no? Elimina los picos que se producen al arrancar los motores. En algunos casos, algunos clientes interpretaban que el variador y el soft starter eran similares o prácticamente idénticos, pero que el variador variaba la velocidad y el soft starter hacía el arranque suave. Pero si bien es cierto, hace el arranque suave, el soft starter presenta picos en el arranque. Dependiendo de la aplicación, vamos a verlo más adelante, presenta picos y el soft starter es el único producto electrónico que te elimina los picos en el arranque. ¿Ok? Todo, bueno, lo que se acaba de explicar se simplifica un poco en esta tabla, donde comparamos los diferentes tipos de arranque, los más comunes,
ya sea el arranque directo, el estrella triángulo, los off starter, los variadores de velocidad. Y hemos puesto algunos de los valores más importantes que revisa el cliente, ¿no? Algunas de las cosas eh, que evalúa el cliente es saber si los equipos están seleccionados para trabajar con cargas de gran inercia, porque también otra desventaja de los soft starter es que no trabajan con todas las cargas, ¿no? Las cargas que puede trabajar un soft starter son cargas ligeras, pero cargas de gran inercia por producir torques muy pequeños al momento del arranque no pueden vencer la inercia y tienen problemas al arrancar cargas de gran inercia. Entonces ahí tendríamos que configurar la opción de usar el variador de velocidad. Otra, otra ventaja importante de usar variador es que no necesitas un contactor adicional para hacer el cambio de inversión de giro, cosa que sí ocurre en los demás arranques, ¿no? En el variador ya está el circuito integrado para hacer el cambio de giro simplemente con comandos o entradas digitales que le envían al variador. Entonces, esto también es bastante importante. Otro de los puntos a destacar del variador con respecto a los otros arranques es que eh, el equipo no requiere compensación, ¿no? El variador, nosotros sabemos que un motor genera una carga que es activa y una carga que es reactiva, ¿no? Entonces necesita una compensación, ¿no? Cada motor tiene en placa lo que sería el COSFI, ¿no? Y con el COSFI nosotros calculamos la magnitud del banco de condensadores o los pasos en condensadores que se necesita para poder tener una compensación adecuada, ¿no? Con el variador, ya que el equipo trabaja con condensadores en el interior, tenemos un apoyo y puede perfectamente compensar la energía reactiva del motor. Eso es un tema también bastante útil para los clientes al momento de decidir si van a usar variador o otro tipo de tecnología. Además, bueno, un punto adicional es el costo, ¿no? Siempre sale en mente del cliente al momento de decidir el costo. Y bueno, acá tenemos una pequeña comparación, ¿no? De obviamente el más costoso es el variador de velocidad, pero para eso también, para sustentar el costo, exponemos esta lámina, ¿no? De las protecciones. Sabemos que el variador cuesta más, pero también protege más al motor. Y estas protecciones adicionales, si las deseamos implementar en arranques directos, estrella, triángulo o incluso soft starter, nos van a significar el tener que agregar diferentes relés, diferentes sensores, y con el propósito de poder cumplir lo que ofrece el variador, vamos a tener que aumentar el tablero, aumentar el tamaño del tablero y, Rodrigo, ¿me confirma si se escucha? Porque parece que han comentado que no se escucha bien. Bueno, vamos continuando. Escucho, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, continúo. El, el poder integrar estas protecciones en un arranque directo estrella triángulo va a significar el usar relés que a la larga van a incrementar el costo y al final el variador sigue siendo la solución más óptima, ¿no? En el tema del control de velocidad y de torque y también en espacio, que ocupa menos espacio con respecto a sus pares. Detalle, continúo con el principio de funcionamiento del variador. Esta gráfica nos ayuda a trabajar la proporción o la forma de... Es una forma bastante sencilla de explicar que el variador, para conseguir el torque constante desde velocidades eh, a plena carga, 60 Hz, y comenzar a reducir, porque como varía la velocidad podemos bajar a 50 Hz, 40 Hz. Sabemos que a esa velocidad la carga va a seguir siendo la misma. Si estamos viendo un portón de 2 toneladas, la carga va a seguir siendo la misma. Por más que viaje el más rápido o más despacio, sigues teniendo la misma carga y necesitamos que se mantenga un torque constante en su desarrollo. Entonces, qué tecnologías se aplican en el variador para poder lograr un torque constante? Lo que logramos con el variador es buscar que la relación, como se ve aquí
en este rectángulo, el torque y frecuencia, el voltaje y frecuencia se mantengan constantes, a fin de que el, a fin de que el torque, bueno, acabo de activar el puntero láser para que se vea, el torque del motor se va a mantener constante si conseguimos que la variación de velocidad y la variación de frecuencia se mantengan constantes. Ahora, vamos a tocar más adelante el tema de qué pasa cuando ya estamos trabajando a bajas velocidades. Porque aquí tenemos un modelo matemático del motor y sabemos que tenemos un voltaje para magnetizar el estator del motor, ¿no? Y sucede que cuando trabajamos a bajas frecuencias, obviamente el voltaje que va a enviar el variador va a ser menor. O sea, acá tenemos que entender que si el variador, tu motor trabaja a 440, 60 Hz, cuando tú le pongas 30 Hz, va a enviar 220, ¿no? Entonces, está bajando la frecuencia en proporción al voltaje. Entonces, si el voltaje está muy cerca a 5 Hz, probablemente lo que le envíe va a ser 30 voltios, ¿no? O cercano a eso. Y ese voltaje ya no va a ser suficiente para magnetizar el estator del motor. Entonces, por eso tenemos que tener un cuidado especial cuando el motor trabaja a bajas velocidades. Entonces, en ese sentido, vamos a ver más adelante cómo es que se puede mejorar ese control a bajas velocidades, ¿no? Como le decía, tenemos dos modos de control. Hay un control escalar y un control vectorial. Ahora, si nosotros estamos trabajando a bajas velocidades, justo aquí se simplifica un poco lo que le acabo de explicar, 60 Hz, 460, y esta línea que está en gris, mostraría pues el desarrollo de este método de control escalar, voltaje y frecuencia, la división de voltaje y frecuencia constante. Entonces, cuando estamos a 230 va a ser 30 Hz. Pero al seguir bajando ya vamos a tener voltajes muy bajos, ¿no? Como les decía, 5 Hz, 30 voltios. Y ya a 30 voltios no nos va a funcionar el motor, no nos va a poder generar ni siquiera el campo magnético para vencer la inercia del eje. Entonces, al tener ese problema, lo que nosotros activamos es un voltage boost que lo que hace es desplaza esta gráfica como se ve arriba, como se ve aquí, se desplaza hacia arriba y ahora se dibuja la gráfica en color rojo. Entonces, entrega más voltaje a bajas revoluciones para cumplir el propósito de vencer la inercia, generar el campo en el motor para vencer la inercia y continúa girando el eje. Esto mejora ya con el control, obviamente con el control vectorial, pero aún hay variadores que ofrecen solo control escalar. Entonces, este sería una forma de mejorar el control, ¿no? Obviamente, existe un mejor control que es el vectorial, que es el que se muestra aquí, ¿no? El control vectorial te permite trabajar sin sensor con una resolución de 1:200. Significa si tu motor revoluciona a 1800 RPM, ¿no? Estaríamos hablando de 90 RPM, ¿no? Entonces tendríamos una buena resolución trabajando con respecto al escalar, que su relación es de 1:10, ¿no? Entonces, si tu motor revoluciona a 1800, la revolución más baja que podrías conseguir es 180 RPM, ¿no? Entonces, este es el control vectorial. Tenemos dos formas, como les menciono aquí, sin sensor y con sensor. Obviamente con sensor aumenta aún más la precisión, podemos bajar aún más la velocidad. Y el control vectorial tiene una particularidad. Cuando está ejecutando el primer arranque, lo que hace el variador es levanta un modelo matemático del motor. Tarda aproximadamente 60 segundos donde arranca el motor y comienza a trabajar a diferentes velocidades, ¿no? Comienza a girar a 5 Hz, 15 Hz, incluso al inicio escuchan que suena un zumbido en el motor y esto no tiene no debe llamar mucho la atención porque es el primer arranque del control vectorial. Les comento como experiencia porque algunos clientes intentan arrancar el motor y luego me llaman indicando que hay un problema en el variador, que se escucha un sonido. En realidad no pasa nada, simplemente es que está ejecutando el control vectorial. Solo sucede en el primer arranque
y no debería de volver a suceder a menos de que cambiemos el motor y tengamos pues que trabajar con de nuevo el control, el levantamiento matemático del motor debido a que ha cambiado de este, ¿no? Ha cambiado los datos del motor. Tocando el tema de la diferencia entre vectorial y escalar, pues cuando trabajamos con control escalar, podemos conectar, si mi variador es de 100 HP, puedo conectar motores de 100, de 50, puedo conectar motores de 60 HP, no hay problema. Cuando trabajamos con control vectorial, solo puedo controlar motores de hasta la sexta potencia, ¿no? O sea, para ser bien sencillo el ejemplo, si mi variador tiene placa de 60 caballos, yo solo puedo conectar hasta la sexta de 60, que sería 10 HP, ¿no? Puedo conectar mi motor 10 HP, pero no tendría problemas si conecto un motor de 5 HP, por ejemplo. En escalar no habría problema conectar un motor de 5 HP, pero en vectorial sí. Eso, bueno, un poco para aclarar los límites entre un control escalar y vectorial. Aquí muestro una gráfica de cómo es el comportamiento del motor, ¿no? Bueno, decíamos, esta es la gráfica de velocidad. Aquí arriba se muestra el torque, la potencia. Sabemos que va desarrollando en el arranque una gráfica, ¿no? Tú puedes conseguir que el torque sea constante. Si estás incluso con ventilación forzada, puedes acercarte bastante a 0 RPM, pero si estás trabajando con un motor jaula de ardilla, puedes considerar que a partir de 30 Hz o lo que sería 0.5 la velocidad nominal, tendríamos que limitar el torque del motor porque ya estaría bajando, disminuyendo el torque del motor. Entonces vamos a tener que o hacer un motor más grande o buscar una refrigeración forzada o otro motor adicional que solamente impulse unas hélices y refrigere el motor principal para corregir esto. O sea, nosotros recomendamos que los motores deberían trabajar de 30 a 60 en torque, lo vamos a mencionar, significa, pero en torque variable sería de 30 a 60 y en torque constante de 40 a 60 Hz. En términos generales, obviamente que nuestros motores en CEU tienen un diseño y a 60 Hz pueden llegar incluso a trabajar cerca a 25 Hz, 22 Hz. Se analiza ya por tamaño de motor en específico, pero tendríamos que citar cada fabricante. En términos generales, el rango recomendado es de 30 a 60. Esto sería para el tema de los principios de funcionamiento y ahora trabajando sobre la selección de variadores de velocidad, tenemos dos consideraciones importantes. Aquí lo hemos dividido en dos bloques. Las consideraciones propias o internas y las consideraciones externas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar primero las internas. Las internas viene a ser básicamente el ambiente donde se va a instalar el variador. Entonces, el ambiente en la fábrica o en la industria, ¿no? Entonces tenemos que, al escoger el variador, tenemos que preguntarle al cliente qué voltaje va a tener, eh, si ya tiene los datos de placa del motor, porque a veces hay motores que tienen una particularidad, un diseño constructivo diferente. Por decir un ejemplo, los motores tipo lápiz para bombas sumergibles, inoxidables, son motores que consumen más corriente por su diseño, ¿no? Entonces, tú tomas un motor de 2.2 kilowatts de estos y los comparas con lo que consume 2.2 kilowatts un motor jaula de ardilla normal con patas y vas a tener una diferencia muy importante, ¿no? Entonces, probablemente un variador de 2.2 kilowatts no pueda trabajar esa corriente que consume este modelo constructivo de motor bomba sumergible tipo lápiz. Entonces, tendríamos que, por eso es importante tener el dato de la corriente del motor. Si no se puede tener el dato de la corriente, ya buscamos con la potencia. Pero siempre indicar al cliente si tiene una lectura de corriente previa, al menos. Características de la alimentación. Es importante saber, como ya le dije, el voltaje. Y además de esto, la distorsión armónica, que aquí se va a indicar como THD, por sus siglas en inglés.
La distorsión armónica total nos va a indicar qué tan saludable se encuentra la red donde nos vamos a conectar. Obviamente, en la industria no hay una red perfecta, ¿no? Yo no conozco ninguna fábrica que tenga realmente una red 100 con THD cero, ¿no? Siempre hay algo de distorsión, ¿no? Principalmente en voltaje. Entonces, lo que nosotros tendríamos que analizar sería cuál es el voltaje actual, lo que llamamos el background de voltaje, ¿no? El voltaje previo antes de instalar el variador para poder implementar con el cliente algún, algún mecanismo de poder atenuar esta distorsión armónica o mantenerla controlada, ya que no se va a poder eliminar a cero, se tendría que mantener dentro de los niveles adecuados y para eso también más adelante vamos a mencionar en el capítulo de distorsión armónica. ¿Qué más se necesita para seleccionar un variador? Como le decía, es saber qué modo de control vamos a escoger. Nuestros variadores trabajan con los dos modos de control, pero hay y nosotros recomendamos en realidad, si a pesar de que sea una bomba y las bombas normalmente por lo general trabajan en escalar, si el variador ya cuenta con la tecnología vectorial, trabajemos con la tecnología vectorial que es la más avanzada, ¿no? No habría problema. En realidad la recomendación es usemos la tecnología más avanzada que tiene el variador en ese momento, ¿no? Datos adicionales que pueda tener el cliente como cantidad de entradas y salidas, ¿no? Eso también se tiene que considerar cómo sería el circuito para seleccionar si vamos con un modelo o con otro modelo, ¿no? Más adelante vamos a ver cada uno de los modelos que nosotros ofrecemos. Hay diferentes aplicaciones, ¿no? Hay diferentes aplicaciones que también tenemos que considerar al momento de seleccionar nuestro variador. Y hay las que llamamos cargas dinámicas, cargas estáticas, ¿no? Lo que llamamos torque variable, ¿no? Torque constante el de aquí. Entonces, principalmente se, se dividen en tres grandes grupos, ¿no? Torque variable, torque constante y potencia constante. Y los motores que trabajan con variador normalmente ya te indican los rangos de frecuencia que deben de trabajar, que pueden trabajar estos motores, tanto en torque variable como constante, como potencia constante. Y el variador realmente no tendría un límite, porque nuestros variadores tienen un rango muy amplio, tienen un rango pueden modular frecuencia de 0 hasta los 300 Hz o algunos de 0 hasta los 500 Hz, pero los motores normalmente ya tienen un límite, ¿no? Los motores en torque variable a veces van de 3 a 60 Hz, los que son inverter duty para uso con variador, ¿no? Entonces, o algunos van de 9 a 60 Hz, entonces ese es el rango ya limitado, ¿no? No. Hay motores especiales, obviamente, que pueden llegar a 120 Hz, 87 Hz, pero son traídos bajo pedido. Otra de las cosas que se trabaja en la aplicación es la regeneración. Hay motores que en cierto momento se comportan como generadores, ¿no? Esto sucede principalmente si nosotros hacemos, como se ve aquí, una gráfica de torque-velocidad, donde la velocidad está en el eje horizontal y el torque en el eje vertical, y dividimos cuadrantes, ¿no? Cuadrante uno, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Eh, Cuando un variador dice que puede trabajar con regeneración, es que puede trabajar en los cuatro cuadrantes, ¿no? Principalmente la regeneración aparece en el segundo y en el cuarto cuadrante. Más adelante voy a dar un ejemplo, pero eh, vas a encontrar en mucha información de los variadores, que a veces ponen variadores regenerativos, variadores que trabajan en 4K, ¿no? 4Q, cuarto cuadrante. Y básicamente lo que significa es que, como se ve aquí en la gráfica, tenemos en el cuarto cuadrante eh, un motor que está trabajando con el torque en el sentido positivo y la velocidad en el sentido negativo. Imaginemos un momento que estamos en en un ascensor, ¿no? Hay una cabina que se está desplazando hacia abajo y el motor se encuentra en la parte de arriba. Entonces, ese motor tiene que desarrollar un cable para que la cabina baje, pero el torque tiene que estar en sentido opuesto para que baje de manera controlada, porque si estuviese a favor de la velocidad, de cómo se desarrolla el cable,
estaría precipitándose la cabina. Entonces el variador tiene que pedirle al motor que gire en sentido opuesto el torque y la velocidad en el sentido directo. Y en ese sentido, el motor produce algo distinto, ¿no? Un motor asíncrono, por lo general, pues el campo magnético gira a 1800 RPM, por decir un ejemplo, ¿no? Un motor de 4 polos, y el eje no gira a 1800 RPM. Intenta alcanzar 1800 RPM, pero hay un desfase. Girará a 1750, 1760. Y precisamente este desfase es el que le permite producir la fuerza que hace girar el eje del motor. Cuando está regenerando, el eje gira más rápido que el campo. Entonces el motor se está comportando como generador. ¿Y eso qué significa? Que el motor le está devolviendo una energía al variador. El variador tiene unos equipos sensibles en el interior que son los condensadores. Estos condensadores obviamente están preparados para ser cargados y descargados en el uso convencional del variador, pero cuando le devuelve energía el motor, la tensión del bus DC excede un valor. Entonces, para seguridad del variador, el variador tiene un circuito electrónico en el cual salen a borneras dos terminales para poder conectar una resistencia de frenado, ¿no? Entonces, este circuito electrónico permite como se ve aquí en esta gráfica, hay un semáforo, ¿no? Se encarga de descargar esta energía que regenera en forma de calor, ¿no? En una resistencia, ¿no? El motor obviamente regenera trifásico, pero el circuito se encarga de hacerlo progresivo y enviar esa energía a la resistencia monofásica. Y entonces produce el control y el manejo adecuado de la tensión en el bus DC, en los condensadores del variador. Y de esa manera logramos, principalmente en qué aplicaciones se presenta esta regeneración, como ya lo mencioné, en ascensores, en grúas y en fajas transportadoras con inclinación. Cuando desaceleran, el torque y la velocidad están en sentidos opuestos. Eh, no son muchas las aplicaciones donde se requiere resistencia de frenado, por lo tanto, no son muchas las aplicaciones donde se presenta esta regeneración, pero igual tenemos que considerar que existe este accesorio y tenerlo en mente cuando amerita aplicarlo. También, obviamente, en CU Eurodrive fabricamos motores con freno, con, con freno y obviamente estos frenos electromagnéticos se controlan con un rectificador, ¿no? Ahora, Sí, claro, claro. lo más obvio aquí es que el rectificador sea controlado por el variador, pero a veces no sucede esto, ¿no? A veces el rectificador lo controla un PLC. Entonces, en ese caso, si el PLC llega a tener una falla, puede producir que no haya levantado el freno y que el variador arranque el motor con el freno, cosa que va a dañar tanto al motor como al variador. Entonces, lo que nosotros tenemos integrado en el variador es una forma de trabajo en el variador para estas aplicaciones de motores con freno. Lo que sucede con el variador es que el variador se encarga de, con su salida relé, como se muestra aquí, de indirectamente a través de un relé, ¿no? Encapsulado, controlar el rectificador. Entonces, el variador es el que levanta y baja el freno del motor. ¿Cuándo lo hace? Cuando le dan la voz de marcha, ejecuta, y cuando le dan la voz de parada, después de que ya llega a velocidad 0 RPM, descansa y hace colocar el freno en su lugar, ¿no? Para que el eje no se mueva. Entonces, este trabajo lo hace el variador de una manera muy precisa y sin requerir un control auxiliar como sería con un PLC que, como le vuelvo a repetir, si se llega a perder la sincronía con el variador, se pueden producir tremendos errores de intentar arrancar un variador con el freno activado, ¿no?
Bueno, aquí toca el momento de hablar de derrateos por altitud. Creo que suponemos que el variador no se va a desempeñar adecuadamente a 1000 metros o a 4500 metros. Hay que considerar algunos factores, lo que llamamos el factor de derrateo precisamente. Bueno, antes de hablar de derrateo, quisiera que me permitan hacer un pequeño ejemplo, un poco lúdico para que se pueda entender el tema del derrateo. Em, en el tema del derrateo, imaginemos pues que tenemos un equipo de fútbol de categoría sub-16 que está desempeñando un partido de fútbol a 1000 metros, ¿no? Va a desempeñarse adecuadamente y va a rendir todo el tiempo que dure el partido de fútbol. Ahora, si tú llevas este equipo a 4500 metros, probablemente no rinda todo el partido de fútbol y terminen agotados a los 20 minutos o a los 25 minutos. Entonces, lo que vamos a necesitar es llevar tal vez otra categoría, ¿no? Me refiero a ya no jóvenes de 16 años, sino tal vez personas de fútbol profesional, tal vez 25 o 30 años, para que jueguen el partido contra los de 16 años y puedan a ese rendimiento de una persona de 25 años compitiendo con otro de 16, pero a 4500 metros, pueda rendir todo el partido, ¿no? Entonces, básicamente por la oxigenación, ¿no? Nosotros sabemos, a mí me ha pasado cuando hago mis visitas, llego a la sierra a una altitud de 4500 metros, camino 4 cuadras y ya estoy limpiándome las botas con la lengua, ¿no? O sea, no puedo soportar un trabajo muy exigente a altitud. Entonces es muy similar esto, ¿no? Es por la oxigenación, como les vuelvo a repetir. El variador tiene un trabajo en el cual, pues al generar flujo de corriente por su interior, va a disipar calor. Va a disipar el ambiente, tiene un ventilador incorporado en la mayoría de los casos y ese calor se expulsa al exterior. Pero si el aire que se encarga de tomar este calor y transportarlo al exterior está enrarecido, o sea, hay menos oxígeno en el aire, hay menos capacidad de absorber calor, de hacer el intercambio de calor con el ambiente, entonces el variador no va a poder. Y entonces en el derrateo lo que hacemos es llevar un variador más grande a altitud para que pueda rendir contra una carga que tal vez pueda ser, por decir un ejemplo, 100 HP y llevamos un variador de 125, ¿no? Una talla más, o de 150, dependiendo del nivel de la altitud. Y para eso aplicamos esta fórmula. El factor de reducción de, bueno, le llamamos factor de derrateo o reducción por altitud, porque también hay otra reducción que se hace por temperatura, ¿no? Es 1% por cada 100 metros sobre los 1000. ¿Ok? Creo que aquí hay un ejemplo que lo explica claramente, ¿no? Donde se juega la altitud con la temperatura y se mezclan los factores, ¿no? Entonces, bueno, aquí se explica claramente, ¿no? Pero yo creo que es bastante sencillo hacer una regla de tres y explicar que sobre los 1000 metros tenemos que desgastar 1% en corriente. Básicamente mi consejo es recordar que es en corriente, porque algunos pueden hacer el cálculo en potencia, ¿no? Y descartan 1% por cada 100 metros sobre los 1000, pero tomando como variable la potencia del motor, y eso no sería tan conveniente. Les explico por qué. Cada fabricante de variador tiene un margen que le ofrece al cliente de corriente que tiene el variador. Si mi variador es de 5 HP en 440, CB Eurodrive te da en 440 te da un variador que puede trabajar hasta 9.5 amperios, donde un motor de 5 HP en 440 debe estar consumiendo alrededor de tal vez 6 amperios, 6.5 amperios. Nosotros ofrecemos un variador de 9.5 amperios para ese motor. Entonces hay un margen. Cada fabricante toma un margen. Yo puedo decir, después de haber analizado cuáles son los valores que entregan los diferentes fabricantes, que nuestro margen es muy generoso, ¿no? Hay otros variadores que entregan 8 amperios, 7.5 amperios. Entonces, em,
En ese sentido, pues se invita a tomar la corriente como valor, porque así es la ecuación del derrateo, y no la potencia, porque en la potencia estaríamos poniendo a todos los fabricantes al mismo nivel, sin considerar de que algunos pueden entregar más corriente sus modelos de variadores que otros. Entonces, bueno, básicamente esa es la recomendación para el tema de derrateo por altitud, ya que puede darse que para 100 HP a 4000 metros, nosotros necesitemos un variador de placa a 125 HP y algún competidor necesite un variador de 150 HP para poder dar esa misma potencia en altitud. Entonces, nos puede diferenciar en precio y en tecnología. Por eso, insisto mucho con considerar, o si no, en todo caso, contactarse con algunos de nuestros asesores de ventas, que los correos salen al final. Nosotros gustosamente hacemos el cálculo para, para este fin, ¿no? Ahora toca hablar sobre la calidad de la energía, ¿no? Como les decía, en estos equipos electrónicos suceden dos fenómenos muy importantes que tenemos que considerar, ¿no? Pueden afectarlos tanto la sobretensión por transitorios como la distorsión armónica. La distorsión armónica es una perturbación o una contaminación a la red, ¿no? Y hay sugerencias, ¿no? Hay normativa para poder tener el valor controlado, ¿no? Porque no se puede, como ya les mencioné antes, eliminar y tener 0% de THD de distorsión armónica. Em, por ejemplo, la IEEE 519 recomienda un 5%, ¿no? Bajo ciertos parámetros, un 5% de THD. Pero en términos generales, la distorsión armónica, por ser una contaminación, sus efectos tienen que ser analizados en un contexto bastante amplio de la red. Siempre que tenemos que analizar la distorsión armónica o que un cliente nos pide analizar la distorsión armónica, le pedimos datos de cómo es su diagrama de la red y qué transformador alimenta, porque no es lo mismo distorsionar una red muy robusta que una red muy pequeña, ¿no? No es lo mismo contaminar con una gota de petróleo, un vaso con agua, que contaminar una piscina o un océano, ¿no? Entonces, si tu red es muy robusta, así le pongas un equipo que está distorsionando 80% de THD, lo puede trabajar sin problemas. Si la amplitud de esto tampoco es muy elevada, lo puede trabajar. Entonces, nosotros, hay software que simulan, ¿no? Nosotros también acompañamos a los clientes en este cálculo para indicarle. Precisamente tenemos casos en Lima, ¿no? En Lima ya hay algunos edificios que, por tener mucha iluminación LED, ¿no? Principalmente en los distritos San Isidro, Miraflores, donde a veces colocamos tableros para presión constante, los que impulsan el agua hasta el piso 21 o piso 23 de estos edificios. Entonces, les viene un memorándum donde les indica el generador de la energía, ¿no? Luz del Sur, en él, que la distorsión armónica que ellos generan es demasiado elevada y lo van a penalizar, ¿no? Entonces, se analiza. Para atenuar la distorsión armónica tenemos accesorios, ¿no? Más adelante vamos a tocar el tema de la distorsión armónica y los accesorios. Ahora toca un breve tema de sobretensión de transitorios, que también es otro efecto que se produce en la red. Normalmente es por caída de rayos en las zonas de la sierra, directos o indirectos a la red, y por el 80%, como se muestra aquí, por efectos internos de la red, ¿no? Arranque de motores, switcheo de banco de condensadores, encendido y apagado. Esto produce pequeños picos, como se muestra aquí, a la onda, de corta duración. Son de 500 milisegundos, ¿no? Perdón, son de 500 milisegundos. Entonces, tenemos que considerar equipos que le llamamos supresores para que esta distorsión, que ahora la vemos aquí grande,
eh, se vaya atenuando, ¿no? Si tu equipo es una carga crítica donde la variación no tiene que ser, realmente el equipo es el que te indica cuánto es la variación o el pico que puede soportar. Si es muy sensible, tendríamos que poner incluso tres o a veces cuatro, dependiendo si es que estamos protegiendo, por decir un ejemplo, un bus de campo, ¿no? Un bus de campo sea Profibus o puede ser Profinet, Ethernet, trabajan con voltajes muy pequeños, 5 voltios, y si llega una distorsión muy grande, este voltaje pues ya comienza a producir problemas en la comunicación. Se corta la comunicación y no se puede arrancar los motores, tenemos problemas. Entonces hay supresores tanto para la red como para los sistemas eléctricos, ¿no? Entonces se ponen en cascada, como se muestra aquí, y logramos comenzar a atenuar el voltaje, porque si bien es cierto, suprimen, pero no suprimen a cero. Si tu voltaje es 440 y cae un rayo de 40 kiloamperios, va a haber un voltaje, ¿no? Va a dejar pasar 1400 voltios, por decir un ejemplo. Después, cuando ya pasó 1400 voltios, colocas otro modelo que trabaja en cascada con el primero y va a dejar pasar 600 voltios y así comenzamos a atenuar hasta cumplir nuestro objetivo, ¿no? Buscar un voltaje que no exceda la capacidad de trabajo de nuestra carga crítica. ¿Qué necesitamos aquí? Pues conocer un poco el ambiente, ¿no? Para eso he puesto acá una gráfica de un mapa isocerámico del país, ¿no? Perú, y aquí se ven unas regiones. Y lo que muestra este mapa isocerámico es la probabilidad de que pueda caer un rayo, un trueno, perdón, un rayo, el trueno es el sonido, de que caiga un rayo en estas zonas. Entonces, eh, acá nos salen unas estadísticas y se muestra pues que la zona sierra es más propensa a que caigan los rayos, ¿no? A diferencia de la costa. De igual forma hay mapas isocerámicas del mundo, ¿no? Acá se ven los países donde hay más días de tormentas eléctricas, entre ellos acá Perú. Bueno, ahora sí toca hablar de la calidad de energía, ya de la distorsión armónica, ya había avanzado un poco sobre los THD, la distorsión armónica. Nosotros tenemos algunos productos que comienzan a atenuar la distorsión armónica, como son las reactancias de línea. Las reactancias de línea se encargan de atenuar esta distorsión armónica y mejoran la forma de voltaje de la onda, como se muestra aquí abajo. Esto puede servir hasta cierto punto si es que el background de THD, como le digo, la distorsión previa antes de la instalación es bastante elevada, puede ser 5%, 10%. Entonces, tendríamos que considerar el atenuar de una forma más drástica la distorsión armónica y para eso ya usamos otro tipo de accesorio. Ya no sería una reactancia de línea, sino sería un filtro pasivo, un filtro activo, ¿no? Un filtro electrónico. Entonces hay diferentes formas de atenuar. Cada una va aumentando el costo y este es el primer frente para lograr atenuar la distorsión armónica. Obviamente esto aplicaría para variadores pequeños, para los variadores más grandes. Nosotros ya ofrecemos la solución con la reactancia incluida en el mismo equipo. Entonces, a partir de tamaño 4, nosotros ya tenemos el variador con su respectiva reactancia equivalente a reactancia de línea incorporado. También tenemos eh, otro efecto que se produce del otro lado del variador de cara al motor. Para los cables que van del variador al motor, el variador no envía una onda sinusoidal, el motor recibe una onda cuadrada y la interpreta en corriente como sinusoidal, porque el voltaje es cuadrado, pero puede interpretar en corriente como pseudo sinusoidal. Y cuando está trabajando el variador cerca al motor, esta onda cuadrada no tiene tanta distorsión, pero cuando hay una longitud mayor a 150 metros, entonces nosotros tenemos picos de voltaje, como se muestra aquí en esta gráfica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que esta longitud de cable adicional, ¿no?
le va a cargar un efecto capacitivo al cable. El voltaje, sabemos que esta onda cuadrada por serie de Fourier se descompone como fundamentales de seno y coseno de diferentes frecuencias, y algunas frecuencias viajan más rápido en el cable que otras y producen que se superpongan en ciertos puntos donde generan estos picos. Y vamos a tener picos que superan los... a ver, disculpa, ¿se puede ver la presentación? ¿Me confirman si se ve? No está. Se paralizó, Paulo. A ver, vamos a hacer algo aquí. ¿Me pueden confirmar si ya se puede visualizar la presentación? Visualiza. Ya está, ok, perfecto, continuamos. Disculpen la interrupción. Entonces, bueno, estábamos hablando aquí de este accesorio que es una rectancia de salida para lograr mayor longitud, porque tenemos un problema cuando la longitud de cable excede los 150 metros. Entonces, si Sí. le colocamos una rectancia de salida, podemos llegar a duplicar, que sería 300 metros. Después existe otros accesorios para llegar incluso hasta 1 kilómetro, pero no los hemos llegado a requerir, o el público no los ha comenzado a requerir con mucha frecuencia, ¿no? El accesorio ahí está. Si es que en algún momento alguien tiene pues un pozo muy alejado de donde va a estar el variador e incluso el motor está sumergido, sepa que tenemos la tecnología para llegar a longitudes muy largas, pero el producto más común es usar una rectancia de salida como se ve aquí, marca Sego Drive, y lo tenemos también en stock. Ahora, les mencionaba que teníamos modelos de variadores, pues tenemos dos modelos principalmente para lo que es control escalar y vectorial. El LTE para lo que son un control intermedio, la potencia llega hasta 50 HP, tiene cierto número de entradas y salidas digitales. Viene con Modbus RTU incorporado y puede agregarse funciones o protocolos adicionales con Gateway. Luego tenemos una opción en monofásico, que también es importante mencionarla porque hay clientes que no creen que se pueda controlar un motor monofásico con variador y regular la velocidad. Sí se puede, como se ve aquí, en el instante del arranque se comporta de una forma muy peculiar, pero después de que arrancó puedes hacer la modulación del motor. Puedes trabajarlo a 60 Hz, a 30 Hz, no hay problema. Luego existe el otro modelo, el LTP. El LTP es un variador de una gama mayor que te permite llegar hasta los 250 kilowatts. Ya tiene slot disponible para poder integrar tarjetas de comunicación nativo. Tiene más entradas y salidas que la versión anterior. Puede controlar diferentes tipos de motores, ¿no? Motores de imágenes permanentes, motores, los brushless, los motores DC sin escobilla. Puede controlar una tecnología de SEO que le llamamos Movigear, y los motores obviamente jaula de ardilla. Tiene control PID. Vamos a ver que también tiene como accesorio importante el STO, que es Safe Torque Off, para tener un mejor control en la prevención de accidentes. Cuando se activa una parada de emergencia, en lugar de interrumpir la corriente, es conveniente mandar una señal a una entrada registrada en el variador exclusiva como Safe Torque Off, y de esa manera el variador detiene el motor, ¿no? Es más efectivo que dejar pararlo por inercia. Entonces, esta solución también ya la tiene incluida el variador para que pueda trabajar dentro de maquinarias, que también está muy vinculado con un estándar de maquinarias.
El control PID, como les mencionaba, precisamente ustedes ya lo habrán escuchado antes cuando necesitamos mantener un control preciso de caudal, de velocidad. ¿Nosotros qué hacemos? Colocamos un sensor externo que le dé este valor, que le dé la presión, por decir de 0 a 10 psi de presión escalado de 420 miliamperios, ingresa el dato al variador y le ponemos un valor consigna en el equipo para que el equipo esfuerce el motor, acelere y desacelere el motor, como se ve aquí en las gráficas, ¿no? Y busque siempre, persiga siempre un valor programado. Entonces, ¿qué podemos hacer adicionalmente cuando se alcanza el valor? Activar la función standby, algunos le llaman invernar, algunos le llaman dormir, y activamos la función o sleep, ¿no? Y para nosotros es la parametrización standby, y lo que hacemos es que el motor descanse hasta que se escape de nuevo del registro que hemos mantenido como valor óptimo. Puede ser este valor óptimo más o menos una variación que nosotros programemos, puede ser, por ejemplo, 5%. Entonces, si se escapa de ese 5%, ya el motor está nuevamente activándose. O también podemos, en casos más críticos, no activar el standby y dejar que esté revolucionando todo el tiempo, pero lo más óptimo para el ahorro de energía sería activar la función standby. ¿Qué más podemos ofrecer? Eh, Podemos ofrecer, o qué tenemos también dentro de nuestro portafolio. Los variadores las tarjetas electrónicas tienen que cumplir el, una normativa internacional para la protección en ambientes corrosivos o en ambientes con contaminación. Entonces, para esto se ha catalogado en las siguientes nomenclaturas. Hay tarjetas categoría 13.3 y 13.2. La principal diferencia es que la 13.3 es 10 veces más efectiva que la 13.2. Entonces, aquí un resumen. Por ejemplo, si estamos trabajando en aplicaciones agroindustriales, la vida útil del variador puede aumentar 50% más en comparación una tarjeta 13.2 contra una 13.3. Lo mismo en plantas de aguas residuales, donde hay bastante gases corrosivos en el ambiente, ¿no? Llámese cloro, puede ser algún amoníaco. Entonces, encontramos que la tarjeta resiste más, ¿no? En comparación con la tecnología 13.2. Entonces, nosotros ofrecemos, como se muestra aquí en esta, voy a activar el puntero láser para mostrarlo, como se muestra aquí en, en en la tabla, nosotros ofrecemos para los variadores LTE, que son IP55, que significa para nosotros a partir de 15 caballos, porque en este modelo LTE, nuestro estándar es ofrecer IP55 a partir de 15 caballos hasta los eh, 160 kilowatts. Entonces, estaríamos dando un variador con IP55 y con la tarjeta 13.3, ¿no? Un breve resumen de lo que les estoy explicando. Si nosotros tomamos un ejemplo de un ambiente donde hay amoníaco, una tarjeta categoría 13.2 puede trabajar en promedio 1 miligramo por metro cúbico de amoníaco, y una tarjeta de categoría 13.3 puede trabajar 10 miligramos por metro cúbico de amoníaco, ¿no? Entonces es 10 veces más. Eso significa lo que les mencioné antes, ¿no? Que el variador en comparación con una tarjeta 13.2 viva 25% más, 50% más en algunas agroindustrias. Accesorios que nosotros también ofrecemos son las tarjetas de expansión, de entradas y salidas y de comunicación, ¿no? Estos son accesorios para el variador modelo LTP. También tenemos paneles, ¿no? Paneles básicos y avanzados. Hay un módulo Bluetooth muy importante si quieres trabajar de manera muy simple a través del software la configuración del variador, incluso poder lecturar los datos como se muestra aquí. En modo osciloscopio hasta 4 canales podemos obtener los datos de parámetros internos del variador, ya sea la corriente, voltaje VDC, la referencia del PID. eh, preci- Precisamente podemos ver también el desarrollo de la velocidad del motor y grabarlo en un formato CSV que se puede abrir en Excel
¿no? Y tomar muestras de estos valores cada segundo, cada minuto, cada hora, y se pueden ir grabando y archivando, ¿no? Todo esto se descarga con el software es gratuito, ¿no? Y te permite conectar con estos modelos de variadores, ¿no? Los Movitrack LTP y LTE. También los monofásicos se pueden controlar. Aquí hacemos un pequeño paréntesis para tocar del Movitrack 07B, que es un modelo un poco más particular, tiene más entradas y salidas, y comentarles que se pueden programar, es más flexible, ya que el equipo tiene una memoria dedicada para procesos que se pueden personalizar, ¿no? Tú puedes realmente, es bastante flexible al momento de configurarlo, tú puedes entrar desde otro software que nosotros lo llamamos MoviTools y realizar principalmente aplicaciones que son, bueno, se orienta mucho en máquinas para aplicaciones donde los procesos son altamente repetitivos, y podemos trabajar también con encoders, podemos trabajar haciendo, como se menciona aquí, programación de rutinas de control. Hay varias máquinas que tienen pues que arrancar y parar motores, y hacemos rutinas cuando tú deseas que esa rutina se programe en la memoria del variador y evitar usar un PLC adicional. Lo puedes hacer con el Movitrack 07B, puedes hacer una programación, escribir un programa dentro del variador y ejecutarlo, ¿no? Con las entradas y salidas que ya les mencioné que son bastante flexibles. Tú las puedes escoger y en el programa asignar, y de tal manera que puedas principalmente desarrollar un proyecto orientado a máquinas, donde por el volumen de producción se ejecutan pues rutinas cada cierto tiempo, periódicas. Entonces aquí hay el detalle de las entradas y salidas, como les mencioné, y el diagrama de bordes. Además tiene espacio para aumentar protocolo de comunicación, ¿no? Como se muestra aquí, puede ser Profibus, DeviceNet, Ethernet. Y tanto el LTE como el Movitrack 07 también tienen la opción de ponerle un gateway externo. Este gateway puede trabajar hasta con 8 variadores y obtener los datos y enviarlos convertidos en el protocolo que ustedes deseen. Puede enviarse en DeviceNet, Profibus, Ethercat, Profinet. Y este es el software que vincula el variador para la configuración con la laptop. Terminada esta sección, que sería la selección de los variadores, vamos a tocar las aplicaciones. Las aplicaciones tanto estándares como especiales. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que podemos trabajar en aplicaciones con los variadores LTEB+ y los LTPB. Y principalmente, como les mencionaba, el LTE orientado a torque variable, torque constante donde la potencia lo permite, y las cargas de gran inercia con la tecnología LTP, porque este equipo puede trabajar incluso con encoder. Hay funciones donde el equipo, o hay aplicaciones donde, por ejemplo, en este sistema de una ventiladora industrial, el motor no está detenido. Cuando el equipo necesita hacer un arranque al vuelo, significa que el motor ya comienza en un estado de reposo, donde el variador interpreta que el motor está en estado de reposo, pues el eje sigue girando, porque puede haber una corriente de viento que está haciendo que giren las hélices. Entonces, ya el motor se encuentra a 10 RPM o a 5 RPM, y no es conveniente, incluso puede ser en -5 RPM girando en sentido opuesto, y no es conveniente que directamente el variador intente arrancar de 0 a 60 Hz cuando ya el eje está girando. Entonces, lo que hacemos aquí es habilitar la función de arranque al vuelo, para que antes de que comience a enviar 0 Hz y llevarlo progresivamente a 60, el variador detecta el giro del eje del motor, ¿no? Recoge el campo magnético que está en esas RPMs y controla desde -5, por decir el ejemplo, lo baja a 0, y después de eso lo envía de 0 a 60 Hz, ¿no? Lo que sería lo más oportuno, en vez de conectar directamente 0 a 60 Hz.
Entonces, eso permite reducir, como se muestra aquí, desgastes en el sistema para que no haya abruptos en el momento de arrancar el motor. También tenemos la función modo fuego o modo incendio. Realmente aquí en Perú no está tan exigido que el variador tenga esta función o que se aplique en las escaleras de presurización o en las bombas contra incendio, pero en otros países como Colombia, como Brasil, ya está tomando bastante fuerza, incluso se está legislando para que sea así, y que los variadores que trabajan en esta aplicación tengan esta función de modo fuego o modo incendio. ¿Qué significa a simples rasgos el modo incendio? El variador se comporta como un kamikaze, ¿no? Si sabe que está trabajando en una situación crítica donde depende de su trabajo el variador, la vida o la muerte de una persona porque hay un incendio y necesitamos presurizar, enviar aire limpio a esta escalera de presurización, de tal manera que el humo retroceda o no ingrese por un tiempo al menos a esta zona. Entonces, el variador debería de omitir ciertas fallas que se puedan presentar en el equipo, que se trabó el ventilador, que hay un desbalance de fase, que perdió una fase, algunas fallas, no todas, y tratar de mantener el sistema trabajando lo más que se puede, ¿no? Básicamente, por eso le decimos que se comporta como un kamikaze, porque incluso puede estropearse en el intento bueno, por la situación va a meritar que se esfuerce, ¿no? Porque estamos trabajando una situación de vida o muerte, ¿no? Entonces, para esto obviamente hay una norma también, ¿no? Hay una NFPA 72B que te muestra el panorama exacto de cómo se diseña el sistema de presurización. Tiene que contabilizar en los edificios, eh, qué tiempo de respuesta se tiene cuando hay un incendio, ¿no? Cuánto tiempo demora el público en evacuar para poder diseñar el sistema. Y pues cada vez está tomando más fuerza, ya que lamentablemente en Perú ha habido muchos siniestros como estos ocasionados por incendio. eh, y se está poniendo INDECI, que sería Defensa Civil, se está poniendo un poco más riguroso al poder levantar o emitir certificados de funcionamiento para centros comerciales, facultades, hospitales, donde se requiera esta función especial, ¿no? Entonces, aún no es obligatorio el modo fuego, pero ya comentarles que el equipo lo tiene y que esperamos que en algún momento se replique lo que se está haciendo en otros países para que se legisle a favor de que sea un requisito indispensable esta función en este tipo de aplicaciones tan importantes. También tenemos la función de... disculpen un momento. Ya. Además tenemos la función de izaje, ¿no? Donde el variador hace un control especial para lograr arrancar y detener esta aplicación en especial. Hay un perfil especial como se ve aquí y el variador puede programar, ¿no? Tiene unos parámetros para programar este desarrollo, ¿no? Este perfil especial, donde principalmente tienes que conseguir diferentes velocidades. Ya para terminar las funciones, estas serían las funciones que puede aplicar el variador como estándar. Básicamente hay muchos variadores en la industria que también podrían equiparar en algunos modelos y después tocaremos las aplicaciones un poco más especiales. Y ya para terminar esto de las aplicaciones estándar, hay una función que le llamamos rueda libre. En algunas aplicaciones como es esta bomba de aceite, ¿no? Los que le llamaban tipo caballito, tenemos un medio ciclo que trabaja y medio ciclo que regenera. Y para evitar usar una resistencia de frenado tan grande, por la potencia es una resistencia muy grande, entonces el variador puede, en ese medio ciclo que regenera, puede desconectarse y mantener que gire por inercia en ese lapso de tiempo y después volverse a conectar a fin de que trabaje de forma continua el sistema, pero el variador
mejora su control de la regeneración y evita el uso de la resistencia de frenado. En funciones especiales que ya les había adelantado, tenemos aquí para mostrar unas 4 funciones especiales que podemos desarrollar, ¿no? Con el variador y trabajando en conjunto con un PLC podemos realizar presión constante donde hay bastante eficiencia energética en alternancia de bombas para presión constante. Hay una función muy especial que es maestro esclavo y también tenemos la opción para trabajar con paneles solares, ¿no? Eso desarrollamos toda una charla de casi hora y media sobre paneles solares. Les invito a que lo puedan ver en el canal de YouTube de Zero Drive, donde está bastante explicado los casos de éxito y la selección principalmente de lo que tendríamos que considerar en el número de paneles para aplicar esta tecnología solar. Es el mismo variador LTP, se habilitan más parámetros, no se requiere actualizar el firmware, no se requiere ni formatear el variador como algo drástico. Sigue siendo el mismo variador, sale del empaque y lo programamos para estas aplicaciones. Y la ventaja, pues, obviamente es que Perú es bastante, la radiación solar en Perú es bastante generosa, ¿no? Entonces, por más que tengamos un día malo, en muchos lugares del país sale un sol adecuado para realizar un sistema fotovoltaico con energía fotovoltaica bastante bueno. ¿Cómo trabaja el sistema de presión constante? Para algunos que me pedían tocar el tema de PID, bueno, les comento. Hay unos parámetros que no son muchos, que nos permiten indicar al variador. Principalmente tenemos el variador acoplado a un motor. Este motor con una bomba, ¿no? Tiene unos impulsores que giran y empujan en este caso el líquido, ¿no? Produce cierto caudal. Si en este caso buscamos mantener la presión constante, vamos a conectar un sensor de presión. Ese sensor de presión le va a enviar una señal que puede ser de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios. En esos rangos de señal se maneja la instrumentación en lo más estándar, ¿no? O en algunos casos de 0 a 5 voltios. Entonces, con esa señal el variador la interpreta, como se ve aquí, ¿no? Ingresa en la entrada analógica 2, la interpreta y puede acelerar y desacelerar este motor de forma que siempre se mantenga esta presión constante, porque entendemos que en un edificio alcanza la presión, pero después alguien consume, ¿no? Abre una ducha, prende una lavadora y comienza a consumir el recurso, baja la presión y el variador detecta esto y comienza a reponerla. Comienza a generar movimiento de nuevo en el eje del motor. Puede ser a 40 Hz, 60 Hz, 50 Hz. El variador lo determina. ¿Cómo lo determina? Con el sensor. El sensor de presión le va a decir qué tan rápido es la fluctuación de la variable a medir. Y el variador con un algoritmo interno que tiene, que precisamente es el algoritmo PID, proporcional integral derivado, logra logra calcular cuál es la frecuencia que tiene que conseguir este motor para que se regule, ¿no? En el tiempo estimado, ¿no? Aquí podemos programar la variable proporcional integral, le ponemos el set point, ¿no? Como se ve aquí, en este caso en el ejemplo es 50%, entonces si mi transductor de presión es de 0 a 10 psi, al poner acá 50% yo le estoy diciendo que necesito 5 psi de presión. Este sensor de presión puede ser también en otros ejemplos un sensor de velocidad para fajas transportadoras donde necesitamos 2 metros por segundo, 3 metros por segundo, entonces también podemos repetir lo mismo. En otras situaciones nos ha tocado hacer control sobre un tanque de aceite, ¿no? Y necesitamos mantener una altura de 2 metros, entonces enviamos el material hasta alcanzar 2 metros de altitud y después detenemos el motor y cuando se va consumiendo alguien en el proceso industrial que está elaborando, consume este material de este tanque o reservorio y baja el nivel de nuevo a metro y medio, un metro, el variador detecta esta variación y vuelve a enviar material para que el tanque mantenga 2 metros de altitud almacenado.
En ese caso ya el control es solamente proporcional porque la variable varía en respecto a la altitud, pero si se requiere ser más exacto, se habilita las funciones P y D, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Y puede ser también para control de temperatura en un horno o en una cámara de congelado, puede ser para control de presión, incluso en el ejemplo anterior de la situación donde tocamos el tema del modo incendio, em, el variador controla las columnas de agua, ¿no? O la unidad es WIN, ¿no? Water inch, las columnas de agua que hay de presión en esta escalera de presurización. Para algunos casos, en algunas facultades nos han pedido 0.025 columnas de agua y no hay problema. El sensor lo detecta, le programamos al variador el set point y él se va a encargar, ¿no? Si alguien abre una puerta en esta escalera de presurización, obviamente va a salir presión y el variador va a comenzar a activar su motor. Si alguien cierra la puerta, ya se presuriza y detiene el variador el motor y lo manda a descansar. Y obviamente cuando la central de alarmas detecta que hay una emergencia por incendio, le envía el contacto al variador y el variador activa modo incendio, ¿no? Así debería funcionar todas las escaleras de presurización aquí. Además, los variadores pueden trabajar en cooperación, ¿no? Nosotros hemos desarrollado muchos de estos casos. Uno de los más recientes ha sido para el hospital de COVID de Sullana, donde trabajamos con un integrador A y B Soluciones en Piura. Nos apoyó, nos envió la información que necesitaba tanto en requerimiento de motores y nosotros respondimos pues con los planos y también le ayudamos con básicamente la programación, como se ve aquí el ejemplo, ¿no? En este caso usamos un logo porque no se necesita más. ¿Qué es lo que hace el PLC? Simplemente reparte por rangos horarios. Obviamente los variadores, al igual que en el ejemplo anterior, puede haber un motor conectado a esta red a este le llamamos un main flow, ¿no? Es una tubería donde se conectan diferentes motores. Entonces puede haber 3, 4 motores trabajando en este propósito de mantener la presión constante. Y obviamente lo que nos interesa es que cada motor trabaje eh, por rangos horarios. Si son 3 motores, 8 horas trabaja el primero, 8 horas el segundo, 8 horas el tercero. Si el consumo aumenta, por decir, en un hospital o en un edificio o en un centro comercial, comienzan a haber demasiado consumo y la presión baja demasiado, un variador a 60 Hz no lo va a poder trabajar, el PLC activa el siguiente variador. Entonces llama a los relevos. Y si a pesar de estar trabajando los dos a 60 Hz, aún la presión no alcanza el set point, entonces llama al tercero. Entonces pueden activarse los tres. Lo lógico sería que vaya un principal y dos auxiliares y el principal vaya alternando cada 8 horas, ¿no? Entonces el PLC se encarga de estas dos funciones, de los refuerzos y cuando haya fallas, también si uno falla, se encarga de llamar al siguiente y cuando tengamos que mantener estos rangos horarios que ya le expliqué, ¿no? Él es el principal por 8 horas. Después, acabadas esas 8 horas, el principal viene a ser el variador 2, después el variador 3, a fin de que todos mantengan el mismo desarrollo de horas de trabajo, ¿no? Y que no se desgaste un motor antes que el otro, ¿no? Tenemos una función adicional muy especial que es maestro esclavo. Los variadores CEU tienen integrado esta función y lo desarrollamos a través del protocolo SBUS o CEU-BUS. ¿Cómo se comporta esto? Si tenemos una máquina donde hay motores y, por ejemplo, en esta máquina es una máquina de papel, ¿no? Y tenemos que mantener una velocidad tangencial para que el papel viaje sin romperse. Hay motores que son de un diámetro grande y hay otros más pequeños. Entonces, por lo tanto, yo tengo acá un variador donde este motor debe estar trabajando a 60 Hz y el del costado puede estar trabajando necesariamente a 30.
y el siguiente a 15 Hz. Y dependiendo del diámetro del rodillo, puede ser que uno viaje más rápido y otro, obviamente, multiplicado por una ganancia, ¿no? Como les vuelvo a hacer el ejemplo, uno viaja a 60 Hz, el otro a la mitad, el otro puede estar a 3/4, el otro puede estar al doble, ¿no? Dependiendo del diámetro del rodillo. ¿Qué sucede si en algún momento nos piden variar la referencia y nos dicen, bueno, aumentemos 10% más la producción, que esto viaje 10% más rápido? Entonces, em, antiguamente, si no se tenía un pequeño nivel de sincronización, lo que hacían es la salida analógica de él iba a la entrada analógica del siguiente y de esa forma él sabía la referencia, ¿no? Y igual, la salida del variador 2 entraba a la referencia de velocidad, se enviaba como salida analógica e ingresaba al variador 3 como entrada analógica. El problema es que esto tardaba y a pesar de que son 30 milisegundos entre enviar una señal y otra, el producto producía cierto desperdicio, cierta merma. Pero más importante que eso es que si tú aumentabas 10% la velocidad, en algunos casos ya saturabas la salida, ¿no? O sea, yo tenía que enviar mi referencia de velocidad de 0 a 10 voltios escalado 60 Hz. Y para mí 60 Hz ya es 10 voltios. Si yo le hago subir 10%, tendría que enviarle 11 voltios, pero no hay forma. Ya mi salida es de 0 a 10 voltios. No hay forma que yo envíe 11 voltios. Seguiría enviando 10 y ya produciría errores. Entonces, o así lo escalemos de 4 a 20 miliamperios. Entonces, producía que al momento de mover simplemente un poquito la perilla y aumentar la velocidad, uno o dos variadores tengan que reprogramarse. Entonces, en esta solución maestro esclavo, conectamos los variadores Zebo y Eurodrive con simplemente con conectores jack, ¿no? Como se ve aquí de RJ45. Estos conectores los ubican en cualquier tienda electrónica, ¿no? O en Wilson. Y puedes hacer una red, ¿no? Una red como una red Ethernet y colocas a un variador en función maestro y a los demás como esclavos y simplemente a cada uno en un parámetro le pones la ganancia, ¿no? Él es el maestro y él envía una referencia de velocidad y él toma esa referencia y la multiplica por un valor, por 2, él por 3 o por 3/4, ¿no? A la mitad y así. Cada variador ya sabe cuál es su ganancia que tiene que ejecutar con respecto a la velocidad del maestro y es instantáneo porque lo envía tipo, no lo envía como en la versión inicial que les mencionaba, va en serie, primero recibe el variador 2 para que reciba el variador 3. En este caso, vía maestro esclavo con el protocolo CEUBAS, el maestro publica tipo broadcaster y se los envía a todos al mismo tiempo. Entonces no hay demoras en que el último recibió muy tarde el mensaje, todos lo reciben a la vez y es bastante útil para pequeños sincronismos que necesitamos desarrollar. Si queremos hacer mesas, desplazar mesas, elevación de mesas, por decir un ejemplo, donde hay 4 motores y cada uno en una esquina, si yo intento hacer la salida analógica del primero entrando a la entrada analógica del segundo y así hasta el cuarto, pues al desplazar esta mesa vamos a ver que la mesa se inclina. En cambio, con el protocolo SBAS viajan todos al mismo tiempo y hay un sincronismo donde la mesa se mantiene horizontal. Adicionalmente, yo puedo permitirme agregar a un potenciómetro a cada uno de estos variadores y hacer un ajuste fino. Entonces yo le digo, sube 10% a cada uno y sube 10% por la ganancia a todos, lo multiplican por su factor de ganancia, pero si uno necesita ejecutar un poco más de RPM, le puedo perfectamente agregar referencia con un potenciómetro y ir haciendo un ajuste más fino después de que el maestro envió la señal. Bueno, ahora toca tocar el tema de la solución solar. Tenemos una imagen de un proyecto que se realizó en Juliaca. Es bastante sencillo, el variador tiene expuesto el terminal positivo y negativo del bus DC, los paneles envían voltaje en DC, tenemos que juntar un grupo de paneles, en este caso son 18 paneles que energizan el variador esa energía no la almacenan en baterías, es importante mencionarlo,
Simplemente durante el tiempo que hay radiación solar hace que la bomba envíe el agua a un reservorio, una geomembrana o un tanque y después cae por gravedad o después se envía como riego horizontal con un motor más pequeño, ¿no? Para extraer el agua del subsuelo pueden necesitarse motores de 10, 15, 20 HP, pero para riego horizontal motores más pequeños de 2, 3 HP. Entonces el variador ejecuta también un algoritmo en el interior para trabajar con la solución solar y, y como les decía, les invito de nuevo a revisar el video donde se expuso esta solución, donde hablamos bastante de incluso software para diseñar y seleccionar los paneles. ¿Qué más podemos ofrecer con los variadores? También tenemos para pequeñas integraciones una solución muy efectiva de panel con variador, donde nosotros, bueno, también ofrecemos pantallas touch HMI de marca Zero Drive, ¿no? A esto le llamamos paneles HMI. Y a diferencia de otras soluciones, otras máquinas donde tendríamos que tomar un controlador, un PLC que sea interfaz entre el variador y el panel, o sea, el PLC recibe señales de campo, las mueve. Paul, buenas tardes, se te fue un momento la señal. Ya volví, a ver, déjame hola, ¿me escuchan? Sí, Paul, ya te copiamos. Ya, gracias. Mil disculpas por la interrupción, tuve un tema con la batería de la laptop. Bueno, les decía, eh, justo en el punto más importante, me parece que esto fue a propósito para generar más expectativa. Hay una solución muy innovadora que nosotros podemos ofrecer si nosotros tenemos una máquina. Por decir un ejemplo, se nos presentó en un integrador de máquinas, en un fabricante de máquinas OEM que requiere el propósito de trabajar con sensores de temperatura. Y para este propósito, tenía que usar la automatización con la pantalla. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, un sensor de temperatura o una termocupla debería conectarse al PLC. El PLC le envía la pantalla y ejecuta también el PLC alarmas, monitoreos. Y con esa, con esa forma de trabajo, el PLC le dice al variador si ejecuta tantos RPM en el motor o trabaja a otro nivel de frecuencia, ¿no? Si está trabajando a 60 Hz o 40 Hz. Nosotros proponemos solo usar variador con pantalla HMI. Entonces, ¿qué pasó con el PLC? Bueno, lo que nosotros hacemos es la programación, en este caso, del PLC, viajaría a la pantalla, se puede programar en la pantalla, y las entradas y salidas del PLC, entradas analógicas, entradas discretas, serían las entradas que no está siendo utilizada en el variador. Muchas veces
en pequeñas máquinas simplemente le envían una señal digital al variador para que arranque y un potenciómetro para controlar la velocidad. Pero ¿qué pasó con las otras 4 entradas digitales, con la otra entrada analógica, con la salida analógica? Eso no está siendo usado. Entonces, si tú tienes sensores externos que necesitas integrar en tu máquina y actualmente lo haces con un PLC, el PLC recibe esas señales y ejecuta pues un algoritmo con la pantalla, nosotros lo podemos recibir en el variador y el variador con la programación, o sea, estos datos que recibe el variador, al final los lee la pantalla HMI. Y después de que la HMI recopile esa información, va a ejecutar, a ejecutar acción. Puede hacer que el variador se detenga, puede hacer que el variador revolucione a una velocidad más rápido, más lento. Entonces, lo que proponemos nosotros es ahorrar espacio, también es una solución más económica, ya que muchas veces el PLC tiene que comprarse una licencia, comprar el PLC y a veces comprar una fuente más grande para el PLC, porque ya en la pantalla usa una fuente y a veces necesitamos una fuente más grande para el PLC. Entonces, proponemos una solución más compacta. Obviamente el tamaño de donde va a ser ese variador con la pantalla es más pequeño y la pantalla presenta bastantes ventajas, ¿no? En el sentido de que se puede programar recetas dependiendo del tipo de producto. Tiene un puerto USB para descargar esta información. Entonces, una cosa adicional es que una pantalla se puede conectar a diferentes variadores de tecnología LTE o LTP. Entonces, aquí tienes, en el caso de que tu máquina requiera más de un variador, estarías aumentando tus señales indirectamente, ¿no? Ya no tendrías 2 entradas analógicas disponibles, sino tendrías 4, porque son 2 de cada variador. Entonces te permite agregar más sensores externos. Incluso teníamos el caso de que en una máquina se necesitaba una salida digital y el variador tenía una salida relé y una salida digital. Entonces habilitamos un botón en la pantalla para que cuando el cliente presiona ese botón, además de arrancar el variador cerraba el contacto, energizaba la bobina de un contactor y hacía un arranque directo, ¿no? Entonces el variador ya controlaba con esta pequeña automatización otros motores, ¿no? Entonces se puede realizar ese tipo de casos. Como le digo, recordemos que hay salidas y entradas del variador que no están siendo usadas en todos los casos y le podemos sacar mucho provecho con el uso de pantallas HMI. Existen las salidas relé, las salidas digitales, las entradas analógicas, las salidas analógicas, las entradas discretas. Y normalmente en este tipo de máquinas solamente usan una entrada digital y una analógica, o solamente 2 entradas digitales, velocidad constante. Entonces, siempre ahora tenemos que tener presente el poder aprovechar esto y integrarlo. El software de la pantalla HMI es gratuito. Nosotros podemos apoyar en el funcionamiento. Ya para terminar, tocar el tema del mantenimiento y la instalación en tableros, que realmente es un poco más extenso este tema, pero aquí mencionarles 2 cosas, ¿no? En la instalación de tableros, nosotros desarrollamos también en SoftwareDrive instalación de tableros y con nuestra experiencia les podemos comentar que para, para hablar de tableros perfectamente diseñados, pues tenemos que recordar lo mencionado anteriormente, ¿no? Del derrateo por altitud. No tenemos que olvidar el derratear los variadores que van a trabajar a más de 1000 metros. Los enemigos principales del variador y en realidad de todas las tarjetas electrónicas son la temperatura y el polvo. Entonces nosotros tenemos que diseñar nuestro tablero considerando que hay una potencia que el variador disipa al ambiente y tenemos que seleccionar esto que se muestra aquí, ventiladores, ¿no? Rejillas o algunos casos extractores en el techo del tablero para sacar el aire caliente del tablero, ¿no? Porque si no lo hacemos así, podemos tener perfectamente un ambiente de 20 grados a 4500 metros, pero en el interior del tablero es como una olla a presión. Tenemos 40, 50 grados de temperatura. Entonces, lo ideal es que el aire caliente que genera el variador salga del tablero, ¿no? Y se compense con la temperatura ambiental del exterior. Entonces,
Principalmente recordar que tenemos que analizar lo que se dijo al inicio, el ambiente, las condiciones externas. Si es un ambiente con mucho polvo, nosotros tenemos una solución con variador en IP55 de estándar. Colocar un gabinete IP55 para que en este propósito no, entreguemos un equipo inadecuado. También tenemos soluciones con tableros en IP65 o NEMA 4X que se pueden ofrecer en unos ambientes aún más agresivos como interior mina, donde hay bastante hollín, ¿no? Entonces, también podemos ofrecer esa solución, pero tenemos que tener bastante cuidado con la calidad de la refrigeración que vamos a ofrecer. Un gabinete de aproximadamente 800 de ancho por 600 de profundidad y como el de aquí, 2 metros de alto, te, te permite absorber en la lata, en el metal, puede absorber 350 watts. Un variador normalmente genera 2% de pérdidas por calor. O sea, si yo tengo un variador de 10.000 watts, o sea, 10 kilowatts, por decir un ejemplo, 2% de eso, 200 watts, se disipan en calor. Si la envolvente de metal puede absorber 350 o 300 watts, entonces no necesita una ventilación. La envolvente perfectamente lo puede controlar. La va a disipar en forma, va a hacer el intercambio de calor con la superficie de metal. Pero si ya el variador y todo lo que está dentro del tablero supera con un valor muy elevado la energía o el calor disipado, y la envolvente ya no puede de una forma natural compensar, viene la ventilación forzada, como se muestra aquí, ¿no? Entonces, ¿hay software para simular? Sí, hay bastante software para poder hacer este cálculo, algunos más precisos que otros, porque también eh, el software tiene que considerar la altitud. No es lo mismo compensar o calcular la ventilación forzada a 1000 metros que a 2000 metros o a 3000 metros. Entonces, en altitud el aire es más enrarecido y por lo tanto el comportamiento de la refrigeración es diferente, ¿no? Esas son las condiciones. Acá hay algunos casos donde se muestran nuevamente la refrigeración, ¿no? Que se tiene que utilizar en los gabinetes. Un pequeño diagrama para mencionar, para tratar de recopilar lo antes mencionado, ¿no? ¿De qué hablábamos? Hablábamos de las reactancias de línea que se muestran aquí. Protegemos al variador con un interruptor, fusibles. Realmente equipos electrónicos se protegen con fusibles, pero lo más común en el mercado es poner una llave, que pueda ser una llave como disyuntor en realidad, que te permita cortar y abrir y cerrar el flujo de la energía, porque los fusibles normalmente vienen en una base muy, muy rígida para ese fin. No tienen poder de corte. Entonces, o corte bajo carga, perdón. Entonces usamos estas llaves y luego el fusible, que viene a ser la protección de cortocircuito para las tarjetas electrónicas, y la protección térmica para el motor la ofrece el variador. El variador es el que calcula cuánta corriente entrega, y esta corriente que entrega el motor, si es hasta 100% la nominal que se le programó, la va a dejar fluir sin problemas. Si comienza al motor a pedir una sobrecarga, el variador calcula y detiene el flujo de corriente según la magnitud de la sobrecarga, ¿no? Si pides el motor 150%, o sea, 50% más de corriente en 60 segundos, va a interrumpir el variador y va a salir un mensaje en el display que diga sobrecarga. Entonces, si pide 20%, lo va a interrumpir en 300 segundos, ¿no? Entonces el variador calcula cuánto es el nivel de sobrecarga y detiene el flujo de corriente para proteger precisamente al motor, ¿no? La protección térmica la tiene el variador, no la tiene el fusible, no la tiene el interruptor. En el variador va la protección térmica. Lo menciono porque a veces hay clientes que quieren poner un relé o algo así acá abajo. El variador es el que se encarga de esa función. Sobre fusibles e interruptores tendríamos que considerar que también, dependiendo de la altitud, los interruptores se
se derratean, ¿no? Tienen un factor precisamente por tensión y por corriente, ¿no? Entonces, si tienes un interruptor que entrega 100 amperios, a 5000 metros va a entregar 90 amperios. Si trabaja nominalmente a 690, a 5000 amperios para ciertos motores, ciertos interruptores, principalmente IC, 440 voltios, ¿no? Entonces, tenemos que considerar también estos factores. El fusible recomendado está en nuestro catálogo, ¿no? Te menciona qué fusible tienes que usar. Y aquí se muestra otras aplicaciones, ¿no? Que hemos desarrollado en software de modelado. Tenemos cuando se usa la reactancia de línea, ¿no? Cuando usamos extractor en el techo del tablero para poderlo refrigerar con un volumen de aire mayor. Y ahora nos toca hablar del plan de mantenimiento de los variadores. Se recomienda revisar anualmente como mínimo la limpieza del equipo, el estado de las placas, si no hay algo que obstruya el canal de refrigeración, ¿no? Se recomienda también revisar las condiciones ambientales, si es que instalamos un variador y asumíamos que el ambiente no tenía, pues, por decir, nunca caía nieve y en un momento del año comenzó a caer nieve, tendríamos que reconsiderar el diseño. O si comienza a producirse corrosión en algunas partes del tablero, también tendríamos que tener esta búsqueda de información. Obviamente la corrosión no aparece de un día para otro, entonces por eso se recomienda la revisión anual, ¿no? De los tableros. Dependiendo del tipo de régimen, el cambio de los ventiladores y los filtros, ¿no? Si el variador trabaja a una temperatura menor a 40 grados, se recomienda cambiar los ventiladores cada 6 años. Si está trabajando en una temperatura mayor, a los 3 años, porque prácticamente el ventilador no va a descansar. Eh, Obviamente los condensadores tienen un dieléctrico en el interior que va a desgastarse con el tiempo. Y estos dieléctricos en el condensador se recomienda cambiar el bus DC al 9º año. Y para el circuito de inversores IGBT, la salida que va al motor, por fatiga, se van a desgastar también y su tiempo de vida útil promedio son 18 años. Obviamente algunos clientes llegan hasta cambiar el bus DC y el IGBT ya no lo cambian porque después de 18 años hay un modelo inmediato superior, hay un modelo más tecnológico, entonces eh, migran al siguiente modelo, pero sí hay clientes que llegan hasta este nivel de cambiarlo al 9º año. Entonces, resumiendo y un poco mostrándolo como si fuese el periodo de mantenimiento de un auto, donde a veces en los autos ponen los kilometrajes aquí arriba, ¿no? 5000 kilómetros, 10.000 kilómetros, y te ponen cambio de aceite, revisar los filtros, ¿no? De igual manera, para el variador hemos hecho esta tabla donde colocamos los años, ¿no? Se puede ir trabajando el variador hasta el año 21 y ponemos precisamente en el sexto año la revisión R, 12º y 18º, y el tema de los demás componentes, ¿no? Es un poco más, el programa de mantenimiento es un poco más extenso. Lo he intentado desglosar para el tema de los ventiladores, donde también hay criterio para, no necesariamente vamos a recurrir cambiarlos al sexto año, sino en el tercer año ya estamos cambiando el ventilador. De igual manera, para algunos componentes vamos a tener según un criterio, evaluar si se reemplazan en el 9º año los condensadores o se anticipa, ¿no? Dependiendo de algunos factores de las aplicaciones, ¿no? Puede ser que haya mucha regeneración, entonces tendremos que evaluar cómo va el nivel del bus DC en el condensador para poder eh, cambiar esta tarjeta un poco más antes. Entonces, bueno, en resumen, este es el plan de mantenimiento de los variadores para que esperemos llegar a los 20 años, 21 años de trabajo. Y con eso estaría terminando la presentación del día de hoy. Agradecerles por la oportunidad de poder llegar a todos ustedes a explicarle este tema tan extenso y también tan interesante de los variadores de velocidad.